Compartir pantalla. Ya si alguien tiene una duda, chiquillos, por favor, encienda su micrófono y vaya preguntando nada más ahí mismo si hay algo que no está entendiendo ya para poder ir respondiendo al tiro, porque de pronto si me escriben en el chat hay veces que no veo el chat y ya pasé lo que estábamos viendo y quedaron ahí con la duda, así que por favor me van avisando. Ya, ven la pizarra, es un fondo negro. Sí, sí, se ve. Ya. Entonces vamos a partir con cinemática. Eso es la materia que tenemos ahora, ¿cierto? Cinemática en una dimensión y en dos dimensiones. En una dimensión y dos dimensiones. Entonces aquí hay algunas ecuaciones que a ustedes les van a servir. Cuando nosotros vemos cinemática, en el fondo lo que estamos analizando es cómo se mueve la partícula ya, cuál es su velocidad, cuál es su aceleración, cuál es su posición. Entonces aquí vamos a tener algunos términos que son importantes y que son estos vectores que son fundamentales cuando nosotros hacemos cinemática. Ya que estamos trabajando con vectores, lo que significa que al ser vectores, tienen, estos valores tienen dirección, magnitud y sentido. Entonces eso es súper importante porque dependiendo donde nosotros fijemos nuestro sistema de referencia, que es algo súper importante, van a ser los signos que yo voy a tener en estos vectores y por ende esos signos van a influir en mi resultado final. Entonces por eso es importante entender, ¿cierto?, que estamos trabajando con estos vectores. Entonces vamos a trabajar dependiendo de si estamos en el eje X o en el eje Y, con el vector posición. ¿Cierto? Que me indica desde mi punto de referencia dónde estamos, con el vector velocidad y con el vector aceleración. Estos son los tres vectores con los que vamos a trabajar, ¿ya? Acá en cinemática. Los tres pueden ser positivos o negativos, tanto la posición, la velocidad y la aceleración. Ya pueden ser positivos o negativos, sí, porque eso va a depender de dónde yo fije mi sistema de referencia y dónde esté ubicada la partícula. Entonces, estas tres cosas sí pueden ser negativas o positivas. Lo que no puede ser negativo nunca es el tiempo. El tiempo es un valor que siempre es positivo. Ya, si ustedes están haciendo algún cálculo y les piden calcular cuánto tiempo se demora la partícula, por ejemplo, en recorrer una cierta distancia y a ustedes les da un valor negativo, eso no puede ser porque el tiempo nunca puede ser negativo. Y lo que tampoco puede ser negativo es la distancia recorrida, ¿ya? Que no es lo mismo que la posición. Ya, la distancia recorrida es algo que no puede ser negativo porque yo no me puedo mover menos 3 metros. Lo que sí puedo es estar a menos 3 metros del origen, pero la distancia que recorro es un valor que siempre es positivo, ¿ya? En ocasiones, como en estos casos así de cinemática unidimensional, la posición y la distancia son iguales, pero es en estos casos ya específicos que ocurre que la posición y la distancia son iguales, que es cuando me muevo o solo en el eje X o solo en el eje Y, que es lo que vamos a ver ahora. Ya la velocidad también es un valor que puede o no puede ser negativo. La rapidez es un valor positivo porque es el módulo de la velocidad y la aceleración también. Y ahí vamos a tener algunas ecuaciones que les van a servir. La ecuación itinerario, que es la ecuación principal, que es donde salen todas, ¿cierto? Que es la posición en función del tiempo, que está dada por la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya aquí recuerden que vamos a trabajar en el sistema internacional, por lo tanto, la posición la vamos a medir en metros, la velocidad la vamos a medir en metros por segundo y el tiempo en segundos. Ya, entonces, lo que tenemos que verificar, esto puede estar en kilómetros, sí puede, pero lo que tenemos que verificar siempre es que todas las unidades de medida sean iguales. Ya si tenemos dos móviles y uno la velocidad está en metros por segundo y en el otro en kilómetros por hora, hay que hacer una transformación de unidades porque todas las unidades tienen que ser consistentes. Es decir, si voy a trabajar el tiempo en horas, que todas estén en horas, si voy a trabajar la distancia en kilómetros, que todas las distancias estén en kilómetros. Ya, para no, porque si no, eso no les va a dar valores bien calculados. Ya, esta es la ecuación de Karina, posición. una ¿Sí? consulta. Dígame. Muy buenos días. ¿La Buenos días. aceleración no sería metros por segundo cuadrado? Sí, sí. Ah, yo le puse segundos, perdón, sí, la aceleración es metros por segundo al cuadrado. Gracias. Ah, gracias. Ahí, metros por segundo al cuadrado. Gracias, sí.
Ya, entonces esta es la posición que puede ser tanto para X como para Y. Ya, si me estoy moviendo en el eje X, o sea, en el plano horizontal, utilizamos X. Si nos estamos moviendo en el eje Y, utilizamos Y. Ahora hay algunas otras ecuaciones que también les pueden ser útiles y que también les van a servir, como por ejemplo la velocidad final, que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ya que también es una ecuación que la vamos a utilizar. Ya, esta es la ecuación de la posición, la ecuación itinerario, es decir, de esa ecuación principal salen todas las demás. Si ustedes derivan, bien, aparecen estas ecuaciones, pero esta es otra ecuación que también les va a servir, ya que la vamos a utilizar. Y recuerden que estos signos pueden ser más o pueden ser menos, y eso va a depender de nuestro sistema de referencia y cómo sea el ejercicio. Ya, entonces, un poquito a modo de introducción. Ya vamos a ver ahora algunos ejemplos. Ya yo voy a leer el enunciado y voy a resolver. Ya Karina, después, disculpa que te moleste nuevamente. Es dígame, para preguntarte, ¿esas ecuaciones representan solamente la magnitud? Magnitud, esto, ¿sí? O claro. también... O sea, es que como estamos trabajando en una dimensión, esto es lo que ocurre en el eje X. Ah, El tienes vector que razón. ocurre solo en X. ¿Ya? Después cuando veamos lanzamiento de proyectiles, lo vamos a extender esto tanto para el eje X como para el eje Y, y ahí vamos a obtener que la velocidad o la posición tiene dos dimensiones. ¿Ya? Pero aquí solamente vamos a trabajar o en línea recta o en caída libre por ahora, entonces es un solo valor, digamos. No hay componente ni. Muchas gracias, Karina. ¿Ya? Pero como sigue siendo un vector, podría ser o positivo o negativo. No, no, déjeme, acabo de decir lo que iba. Ujú. Ya. Entonces, a ver, yo les voy a leer el enunciado primero, ya, de lo que vamos a hacer y voy a hacer el ejercicio. Yo después les voy a subir esto al Classroom, ya, para que ustedes tengan el enunciado y lo puedan leer, porque no puedo proyectar, en esta pizarra no me deja proyectar como el enunciado aquí, pero lo voy a leer y después se los voy a subir para que ustedes lo puedan entender. Entonces, lo que vamos a hacer es un ejercicio de encuentro, ¿ya? Es decir, cuando tenemos dos objetos que van o en la misma dirección o que se van a juntar y a ustedes les piden calcular el tiempo, la posición y todo eso. Entonces dice, un tren A se encuentra en el origen del sistema de referencia. Entonces tenemos, por ejemplo, un tren A, vamos a poner aquí A, ya un vehículo en el punto A, dice que se encuentra en el origen del sistema de referencia. A 800 kilómetros de distancia se encuentra el tren B. Es decir, si yo tengo el tren A aquí, lo que tengo es que a 800 kilómetros de distancia tengo el tren B. Dice, el tren A parte con velocidad de 50 kilómetros por hora. O sea, esto tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora, mientras que una hora después, ya, una hora después, o sea, tenemos un desfase de tiempo de una hora. Esto es importante porque generalmente están estos problemas que son eh, con desfase de tiempo. ¿Ya? Una hora después, eh, sale el tren B al encuentro de A con una velocidad de 70 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de B es de 70 kilómetros por hora. Con velocidad constante. Ya, ¿qué implica que la velocidad sea constante? Y esto es importante. Ya cuando ustedes les dicen que los objetos se mueven con velocidad constante, si la velocidad es constante, eso automáticamente implica que la aceleración es cero.
Entonces, cada vez que ustedes tengan un ejercicio donde el enunciado les dice que los objetos se mueven con velocidad constante, eso implica que su aceleración es cero. Y eso corre para todo orden, ¿ya? ¿Por qué? Porque matemáticamente la velocidad es la derivada de la posición y la aceleración es la derivada de la velocidad. Y cuando nosotros tenemos un valor que es constante y derivamos ese valor constante, la derivada es cero. Por lo tanto, si la velocidad es constante, eso implica siempre que la aceleración de la partícula va a ser cero. ¿Ya? Entonces, este es un dato que les va a servir y que si el enunciado se los dice, ustedes lo pueden utilizar. ¿Ya? Entonces dice, determine, bueno, les piden hacer un bosquejo de la situación, el tiempo en que se encuentran los trenes y la posición de encuentro y la distancia recorrida por cada uno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos trenes, el tren A y el tren B. El tren A parte, ¿cierto? O se mueve con una velocidad constante de 50 kilómetros por hora y el tren B lo hace con una de 70 kilómetros por hora. Perdón. La diferencia es que el tren B sale al encuentro de A una hora después. ¿Ya? Y hay una separación de 800 kilómetros por hora entre ambos. Entonces, el tren A viene en esta dirección y el tren B sale al encuentro de A, es decir, viene en el otro sentido. El ejercicio en el enunciado les dice que el tren A se encuentra en el origen, es decir, les están dando el sistema de referencia. El sistema de referencia es un valor súper importante que ustedes siempre tienen que ubicar al hacer cualquier ejercicio. Ya, independiente que el enunciado se los diga o no, ustedes el sistema de referencia siempre lo tienen que ubicar en algún punto, ya, donde ustedes quieran, pero tienen que respetar siempre los signos para hacer el sistema de referencia. En este caso nos dicen que el tren A parte del origen, es decir, aquí estaba nuestro sistema de referencia. ¿Qué significa que yo ponga mi sistema de referencia ahí? Que a partir de este punto yo voy a medir el vector posición de ambos trenes, voy a medir el vector velocidad de ambos trenes. Es decir, como este es mi sistema de referencia positivo hacia allá y positivo hacia arriba, todo lo que vaya hacia la derecha va a ser positivo. Todo lo que venga hacia la izquierda va a ser negativo, porque esto es como que si yo pusiera el punto al plano cartesiano e indicara mi sistema de referencia. Entonces, a partir de este punto, yo voy a empezar a medir los vectores. Entonces, para poder hacer estos ejercicios, ¿cierto? Primero les decían que realizáramos un bosquejo. Este es un bosquejo de la situación que está ocurriendo. Tenemos el tren A, el tren B, el tren A va a la derecha, el tren B viene al encuentro y sale una hora después. Ya, recuerden que yo les dije que las unidades de medida tenían que ser consistentes. En este caso, si bien en el sistema internacional las velocidades se miden en metros por segundo y el tiempo en segundo, en este caso está todo en kilómetros por hora. Esto está en kilómetro por hora, esto está en kilómetro por hora, la distancia está en kilómetro y el desfase de tiempo también está en hora. Entonces aquí vamos a trabajar las unidades de medida tal cual como están, porque está todo en términos iguales, digamos, no hay nada. Ahora, si una de las velocidades hubiese estado en metros por segundo, ahí sí hubiésemos tenido que hacer la conversión, o dejamos todo en metros por segundo y todo en metro y todo en segundo, o transformamos la velocidad, ¿ya? Pero es importante que ustedes siempre se fijen en las unidades de medida para que todo tenga la misma unidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? La primera pregunta dice el tiempo en el que estos dos vehículos se encuentran. Ya, entonces va a salir el tren A, va a salir el tren B y en algún punto, no sabemos dónde, se van a encontrar. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando estos dos móviles se encuentren? Lo que va a pasar es que en este punto la posición de A y la posición de B van a ser exactamente la misma. Ya, ambos van a estar a la misma posición del sistema de referencia. Por lo tanto, cuando uno hace estos problemas de encuentro, lo que tiene que hacer es escribir la ecuación de movimiento para cada bloque, o sea, para cada móvil, y después igualarla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ver cuánto es la posición de A en función del tiempo y cuánto vale la posición de B en función del tiempo. Entonces, ¿qué ecuación vamos a utilizar aquí? La ecuación itinerario, la que escribimos al principio, esta que dice que la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a armar esta ecuación tanto para el móvil A como para el móvil B. Entonces, para el móvil A, ¿cuánto vale la posición inicial? Como el tren parte del reposo, la posición inicial de A es cero, porque parte justo donde yo fijé mi sistema de referencia.
Ya, la velocidad inicial. Como la velocidad inicial va hacia allá en el mismo sentido de mi sistema de referencia, esto va a ser positivo y va a ser 50 por t. Ahora, ¿esto tiene aceleración? No tiene aceleración porque el ejercicio nos decía que esto se movía con velocidad constante. Es decir, el tren aparte con esa velocidad y no acelera en el tiempo, por lo tanto no hay aceleración y para el móvil B tampoco. Entonces, la posición del móvil A es sencillamente 50t. Es decir, yo puedo saber en qué posición va a estar en cada instante de tiempo si voy reemplazando el tiempo aquí. Veamos qué ocurre para el móvil B. Ya, ¿cuánto vale la posición inicial de B? La posición inicial la tenemos que medir desde nuestro sistema de referencia. Es decir, como nuestro sistema de referencia está aquí, el móvil A está 800 kilómetros más adelante. Por lo tanto, la posición inicial es 800 para el móvil B. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? Bueno, la velocidad viene en sentido contrario a lo que yo definí como mi sistema de referencia positivo. Por lo tanto, como el móvil B se viene acercando y la velocidad viene en este sentido, aquí vamos a tener un menos 70t. Y como nos decían que la velocidad era constante, el término de la aceleración, ¿cierto? Aquí la aceleración es cero y aquí también la aceleración es cero. Por lo tanto, la posición del móvil B va a ser 800 menos 70t. Y ahí encontramos la ecuación de posición para cualquier instante de tiempo, tanto del móvil A como del móvil B. Ya, a ver, hay una salvedad y es lo que nosotros tenemos que tener, sí, eso es lo que voy a decir ahora. Ya hay una salvedad aquí y es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y es este término que está aquí. Si yo dejo mi ecuación así como está, eso está correcto, pero lo que yo estoy diciendo ahí es que ambos móviles parten en el mismo instante de tiempo. Como el móvil B parte una hora después, lo que yo tengo que hacer aquí es restarle a este tiempo la hora de desfase con la que sale. Por lo tanto, esto es t menos uno y esto es t menos uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este móvil sale una hora más tarde. Por lo tanto, yo tengo que agregar el desfase de tiempo aquí, ya al hacer la ecuación. Esta me quedó como 70. ¿Ya? Entonces, en eso tienen que tener cuidado, sobre todo cuando los ejercicios vienen con desfase, porque ustedes tienen que agregar. Ya, si los ejercicios son en simultáneo, es decir, si ambos trenes parten al mismo tiempo, la ecuación quedaría como la hicimos. Pero cuando hay un desfase de tiempo, tenemos que considerar aquí que eh, el móvil salió con una hora de desfase, porque aquí ponemos uno directamente porque toda la unidad de medida que estamos trabajando, tanto las velocidades como las posiciones, están en kilómetros por hora, así que vamos a tener el uno así directamente. Karina, ¿y si yo calculo ¿Sí? la posición de A después de una hora y ese es mi T0 o mi posición inicial? Si este saliera después de una hora, No, si para graficar el tema de una hora después, ¿ya? eh, pongo XA evaluado en una hora y me da una nueva posición inicial a la hora después. Ah, ya, pues tendrías que empezar a tomar desde ese punto, o sea, tú vas a calcular esto una hora después, efectivamente. Entonces Sí, el tren va a estar en alguna posición una hora después y de ahí lo haces en conjunto con este, sí, también puedes hacerlo. Es más difícil, sí, es más cálculo que considerarlo así, porque aquí lo haces directamente, pero deberías llegar a lo mismo, ok, ¿ya? muchas gracias. Sí. Y después cuando te pregunten por las posiciones, tienes que considerar la referencia desde acá. Porque la pregunta es, desde, a partir de aquí, ¿cuánto, en qué posición se encontraron a partir de aquí? Entonces, si tú lo haces de aquí, tú vas a obtener el encuentro desde aquí hasta aquí, pero en tu respuesta final tienes que considerar la hora que ya había avanzado antes. Esos 50 kilómetros que Claro, avanzó. claro, exactamente. ¿Ya? Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta ahí. ¿No?
¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ya. Entonces, ahora, ¿cierto? Lo que dijimos es que cuando los móviles se encontraban, las posiciones de ambos iban a ser iguales. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar la posición del móvil A con la posición del móvil B para poder saber en qué instantes de tiempo se van a encontrar y en qué instantes sus posiciones van a ser iguales. Entonces, esto nos va a quedar 50t igual a 800 menos 70 por t menos 1. Entonces, cuando nosotros igualemos ambas ecuaciones, entonces lo que estamos diciendo es que en qué momento la posición de A va a ser igual con la posición de B, y aquí vamos a despejar el tiempo. Entonces, esto nos va a quedar 50t igual a 800 menos, ¿cierto? Y aquí este multiplica ambos términos dentro de la ecuación, menos por menos es más 70. Y aquí vamos a despejar, ¿cierto? Como si esto fuese una ecuación normal. Entonces 50t, este término que está restando va a pasar al otro lado sumando y nos va a quedar 800 más 70, así que esto es 120t igual a 870 y de aquí podemos, ¿cierto?, encontrar el tiempo o el instante en el que los trenes se encuentran. Entonces esto va a ser 870, el 120 que está multiplicando pasa a dividir y esto les da, si ustedes dividen esto, les queda que el tiempo es 7,25 horas. Ya recuerden que estamos trabajando en horas. Entonces, ambos trenes se encuentran 7,25 horas después. Ya, eso es lo que tardan en encontrarse. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí? Ya, No, todo súper claro. siempre que hay este tipo de preguntas de encuentro, siempre tienen que igualar las posiciones y despejar el tiempo. Entonces, la letra B del enunciado, ya yo les voy a subir el enunciado al Classroom para que lo puedan ver. Entonces, en la letra B del enunciado dice el tiempo en el que se encuentran, entonces el tiempo es 7,25 horas. Después dice la posición de encuentro con respecto al origen. Entonces, ¿en qué posición se encuentran? Lo que tenemos que hacer es evaluar el tiempo, ¿cierto? En cualquiera de las dos ecuaciones. Obviamente vamos a evaluar en esta porque esta es la posición que está medida desde el origen y en realidad es más fácil. Entonces, si yo evalúo la posición del móvil A cuando han transcurrido 7,25 horas, ¿qué es lo que voy a obtener? Esto va a ser 50 por 7,25 y esto me va a dar la posición de A, ¿cierto? Medida desde el origen, que es donde se van a encontrar. Entonces, si ustedes multiplican eso, eso les da 362,5 kilómetros. Es decir, cuando el móvil A ha recorrido 362,5 kilómetros, se encuentra con el tren B, ya que es la que está medida desde el origen. Entonces, después, la letra D les pregunta la distancia recorrida por cada tren. Cuando se encuentran, entonces, ¿cuánta distancia recorrió el tren A? Bueno, el tren A, como parte del origen, recorre esa misma distancia, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si aquí está el tren A, acá está, aquí está el tren A, acá está el tren B, ¿cierto? Esto es A, esto es B. Recorrió más o menos por aquí 362,5 kilómetros cuando se encontraron. Entonces, el móvil A, ¿qué distancia recorrió? Los 365. Pero el tren B, ¿cuánta distancia recorrió hasta que se encuentran? Entonces, la distancia que recorrió A son 362,5 kilómetros. Pero B recorrió ¿qué distancia? Bueno, B recorrió los 800 menos estos 362,5, exactamente. ¿Cierto? Entonces esto va a ser 800 menos 362,5 y eso les da 437,5 kilómetros. Entonces la distancia que recorrió B, perdón, esto es B, la distancia que recorrió el tren A fueron 362,5 hasta que se encontraron y la distancia que recorrió B fueron 437,5 hasta que se encontraron.
Y eso era lo que les pedía este ejercicio, es decir, que viéramos, ¿cierto?, en este problema de alcance y encuentro, que midiéramos la posición de A, la posición de B y el tiempo en el que se encontraba. Ya, ¿tienen alguna duda? ¿Vieron ejercicio? Obviamente si ya hicieron proyectiles, vieron también en caída libre, ¿cierto? Señorita, ¿Sí? se escucha, ¿cierto? ¿Sí, sí? A mí me cuestan mucho esos ejercicios donde un móvil eh, cambia su movimiento por tramos, así como primero con velocidad constante, después con aceleración constante. No sé si tendrá alguno de esos, como que... Eh, no he visto ejercicios así en ese estilo. A ver, déjame revisar. Creo que no hay preguntas así. ¿Y tienen alguna guía donde hayan ese tipo de preguntas? Igual no se preocupe. Si es que no van a aparecer como algo Pero así, entonces en ese tipo de preguntas lo que tienen que ir haciendo es trabajando eh, por trayecto. Me parece que no vi ninguna pregunta así, pero, pero si se la... ¿Les han dado alguna guía a todo esto? ¿Les han subido algún material, algo? Sí, unos videos y unos PDF. No. Si tienen alguna guía, igual podrían mandármela al correo para revisarla, pero yo no tengo acceso a sus aulas virtuales. Entonces no... ¿Cuánto dura Este el A igual taller? a KB. ¿Ah? ¿Cuánto dura el ¿La tutoría? este? Esto ¿Mm? dura una hora y media. Ya. Una hora y media. Sí, ahí creo que nos hicieron un ejercicio de caída libre considerando la gravedad, ¿no? Tal vez igual Ajá, sería bueno ver sí. como un ejemplo. Consulta y y les van a hacer coordenadas polares también. Ahí estoy perdida. ¿Pero cuándo tienen la prueba de esto? La En próxima 2 semanas. semana. Sí, Se abre de jueves a domingo de la próxima semana. Jueves a domingo de la próxima semana. Ya, entonces, a ver, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer uno del EGI y uno de lanzamiento de proyectiles y el sábado de la próxima semana en la tutoría vamos a ver coordenadas polares, ¿ya? Eh, que fue lo que me pidió el profe, ya para que podamos analizar coordenadas polares. ¿Podría compartir el link de Classroom de nuevo, por favor? Sí, no hay problema. Déjeme un Gracias. poquito, déjeme buscarlo acá. Eh, ahí está el del Classroom. Ya, entonces vamos a... Ya, si no hay duda en este ejercicio, vamos a continuar. Vamos a hacer el otro que es un ejercicio en el eje Y. También es de encuentro, pero es en el eje Y ahora, donde tenemos que utilizar la otra ecuación. Ya donde hay que usar
Ahora la ecuación en el eje Y. Entonces ya yo les voy a leer aquí, después se los voy a subir obviamente para que ustedes lo puedan ver. Entonces dice, dos pelotas se lanzan verticalmente hacia arriba con igual velocidad inicial. Entonces tenemos lo siguiente, tenemos por ejemplo la base, ya tenemos nuestro, por ejemplo, del suelo y de aquí hay dos pelotitas que se lanzan hacia arriba. Es como que yo las tirara hacia arriba con una velocidad inicial de 70 kilómetros por hora. Supongamos que esta es A y esta es B. ¿Sí? Entonces la velocidad de A es 70, esto está en metros por segundo, perdón, y la velocidad de B también es 70 metros por segundo. Ambas tienen la misma velocidad. Dice, pero con una diferencia de tiempo de 5 segundos. Es decir, esta se demora 5 segundos más en salir. ¿Ya? Por lo tanto, la pelotita B tiene T menos 5 segundos. Porque la tiran con un desfase de 5 segundos. Entonces aquí nos va a quedar algo muy similar a lo que teníamos en el caso anterior. Pero esto está en el eje Y. Dice, la pregunta dice, ¿cuánto tiempo transcurre desde el lanzamiento de la primera pelotita hasta que ambas se encuentran en pleno vuelo? Ya, es decir, lanzamos la pelotita A hacia arriba, ¿cierto? Después lanzamos la pelotita B y la pregunta es en qué instante se encuentran, cuándo sus posiciones son iguales. Ya aquí ocurre lo mismo, en qué instante sus posiciones son iguales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de resolver cualquier cosa es fijar un sistema de referencia. Es decir, vamos a ver dónde vamos a pararnos aquí y empezar a medir, perdón. Ya, entonces, ustedes pueden poner el sistema de referencia donde ustedes quieran. Ya, para mí, de manera a modo personal, siempre es más fácil fijar el sistema de referencia en el suelo, que es donde está la altura cero. Porque así todas las alturas que yo mida son positivas y no tengo que medir posiciones negativas. Ahora, si ustedes quieren pararse en otro lugar, eso es decisión, ¿cierto?, de cada uno, donde ustedes entiendan y vean mejor el sistema de referencia, está bien. Ya, voy a poner mi sistema de referencia en el piso, es decir, aquí va a estar mi altura cero y todo lo que mida hacia arriba va a ser alturas positivas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Ya recuerden que al principio vimos cómo era la ecuación itinerario y esta ecuación itinerario es tanto para el eje X como para el eje Y. Ya yo escribo la posición X porque estoy trabajando en X. En este caso estamos trabajando en el eje Y. Por lo tanto, la posición en Y para cualquier objeto, ¿cierto? En cualquier instante de tiempo. Sí, no. El enunciado solo decía que había un desfase de 5 segundos. Entonces, esto lo pusimos porque obviamente si hay un desfase de 5 segundos, lo que significa es que esta partícula sale con 5 segundos menos, por lo tanto, el tiempo hay que restarle esos 5 segundos, ¿ya? Pero el enunciado sí les decía que había un desfase. No se lo escribía directamente así, esto tenían que hacerlo ustedes, pero sí les decía que había un desfase, ¿ya? Eh, esta partícula, ¿cierto? I de t. Entonces ahora vamos a escribir la ecuación itinerario para el eje Y. Entonces esto es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces aquí la ecuación itinerario es la misma, pero ¿cuál es la salvedad? Que cuando estamos en el eje Y, en el eje Y la aceleración que nos afecta es la aceleración de gravedad. Porque recuerden que aquí yo lanzo esto con una velocidad inicial, esta es la velocidad inicial, y después la partícula va a empezar a subir y va a llegar a un punto, se va a detener y se va a devolver. ¿Y por qué va a ocurrir esto? Por efecto de la gravedad. La gravedad va a hacer que la partícula deje de subir y empiece a devolverse, porque solo le estamos dando una velocidad inicial, ¿ya? Por lo tanto, nuestra ecuación aquí en estos casos nos queda de la siguiente manera. Posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de g por el tiempo al cuadrado, porque g es la gravedad que nos está afectando en cada movimiento. ¿Y por qué es negativa? Porque como yo fijé mi sistema de referencia positivo hacia arriba y la gravedad viene siempre hacia abajo, tiene un signo menos ahí. Ya el signo de la velocidad va a depender si la partícula tiene velocidad positiva o negativa. ¿Ya? Pero el de la gravedad siempre es menos porque la gravedad siempre va hacia abajo y como mi sistema de referencia está positivo hacia arriba, tengo que considerar ese signo menos ahí. Entonces, esta es la ecuación itinerario y esta es la ecuación que vamos a tener que armar
tanto para la partícula A como para la partícula B. ¿Ya? Entonces, eh, les va a quedar que aquí tenemos que armar cuánto es la posición de A en función del tiempo, lo mismo que hicimos en el caso anterior, y cuánto es la posición de B en función del tiempo. Entonces, como mi sistema de referencia está en el suelo, ¿cuánto vale la posición inicial de A? La posición de A es 0. La pelotita A se lanza a 70 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial. Ya eso dice el enunciado. Por lo tanto, como la velocidad inicial va hacia arriba, porque se le está dando un impulso hacia arriba con esa velocidad, esto va a ser más 70 t en este caso. ¿Y esto tiene aceleración? Sí. ¿Y cuál es la aceleración? La aceleración es la gravedad, por lo tanto esto es menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Cuánto vale g? Lo utilizan como 9,8, como 10. 10 yo creo, ¿no? Sí, la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese es el valor que vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, esto es la ecuación de movimiento para la pelotita A. La primera. ¿Sí? 9,8 dijo el profe. Ya. No, Entonces, estamos utilizando 10, profe. ¿sí? Ah, bueno, Sí. la A diferencia. no ser que el enunciado diga otra cosa, siempre nos dijo que Ah, era ya. 10. Ya, perfecto. Entonces lo dejamos como 10. Ya. Entonces, la posición de A, de la partícula A, nos va a quedar así, ¿cierto? 70t menos un medio por 10 t cuadrado. Así que esto aquí nos queda que la posición de la partícula de A para cualquier instante de tiempo va a ser 70t menos un medio de 10, eso es 5t cuadrado. Y esa es la ecuación de A. ¿Ya? Esta es la ecuación de movimiento para el móvil A, para la pelotita A. ¿Qué ocurre con la pelotita B? ¿Ya? Para la pelotita B nos va a quedar algo muy similar, con la salvedad de que esta tiene un desfase de 5 segundos que tenemos que considerar. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? Bueno, la pelotita B igual parte del suelo, igual que esta. Entonces, su posición inicial igual es 0 en el eje Y. Su velocidad inicial era la misma que esta, por lo tanto, también es positiva porque va hacia arriba y también es 70, pero aquí en este caso el tiempo es t menos 5. ¿Cierto? Porque ya vimos que iba con un desfase. Y menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y este tiempo también tiene ese desfase. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación en este caso nos va a quedar de esa forma. Así que, ¿cuánto es esto? Esto es que la posición de B va a ser 70 por t menos 5, ¿cierto? Menos. Y bueno, aquí nos queda lo mismo que acá. Un medio por 10 por t menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos a obtener que la ecuación de posición para el móvil B va a ser 70 por t menos 5 menos 5 por t menos 5 al cuadrado. Ya, y aquí va a estar mi ecuación itinerario para la partícula B. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo transcurre desde el lanzamiento? O sea, ¿cuánto tiempo después se encuentran estas dos bolitas? Entonces, para hacer esto, hacemos exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, ¿cierto? Lo que va a ocurrir es que no sabemos si va subiendo o va bajando. La cosa es que en algún punto sus posiciones van a ser iguales cuando se encuentren, y en ese punto la posición de A y la posición de B van a ser la misma. Entonces lo que tenemos que hacer es igualar ambas ecuaciones, es decir, la posición de A tiene que ser igual a la posición de B. Y lo que vamos a despejar aquí es el tiempo en el que se encuentran ambas partículas. Entonces esto nos va a quedar 70t menos 5t cuadrado igual a 70 por t menos 5 menos 5 por t menos 5 al cuadrado. Ya, entonces aquí
Lo que tenemos que hacer ahora es despejar el tiempo. Ya si ustedes miran esta ecuación solamente depende de t. Así que vamos a ver cuánto nos queda esto. Esto va a ser 70t menos 5t cuadrado igual. Y aquí el 70, ¿cierto? Multiplica ambos términos de la ecuación. 70 menos 70 por 5, eso es 350 menos 5 por t. Ya, aquí hay que tener cuidado porque este término está al cuadrado. Por lo tanto, primero hay que hacer el cuadrado de binomio y después multiplicamos por 5. ¿Cómo nos queda un cuadrado de binomio? ¿Se acuerdan cuánto era esto? Esto era el primer término al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, aquí en este caso hay que aplicar exactamente esto mismo porque esto es un cuadrado de binomio. Entonces nos va a quedar el primer término al cuadrado, ¿ya? Aquí hay un menos, así que va a ser menos dos veces el primero por el segundo, o sea, 2 por 5 y por t, eso sería 10t, y más el segundo al cuadrado, que serían 25. Ya, si aquí va un menos, ahí hay un menos, si aquí va un más, ahí va un más. Ya, ese siempre es positivo porque menos por menos es más. Ya, y ahora sí, ese término multiplica a todo lo que está dentro del paréntesis. Ya, 70t menos 5t cuadrado igual a 70t menos 350 menos. Y ahora sí, 5 por t cuadrado, eso es 5t cuadrado, menos por menos es más. Y esto nos va a quedar 50t y más por menos menos, y 5 por 25, eso es 125. Nos queda esto. Ya, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Todo claro por acá. ¿No? Ya, súper. Entonces ahora vamos a resolver esta ecuación. Si ustedes se fijan, aquí me aparece un 5t al cuadrado que es exactamente igual con el que está del otro lado de la ecuación. Por lo tanto, estos términos los podemos simplificar de la ecuación. ¿Sí? Porque este es menos 5t cuadrado y este también es menos 5t cuadrado. Ya, aquí me aparece un 70t positivo y aquí también me aparece un 70t positivo que también los puedo simplificar porque también son iguales. ¿Y qué es lo que nos queda? 0 de este lado igual a menos 350 más 50t menos 125. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, estos dos términos se suman porque son, ¿cierto? No tienen t, así que los puedo agrupar y esto me va a dar 475. Entonces esto les va a quedar 0 igual a menos 475 más 50t, y de aquí podemos despejar el tiempo. Este término que está restando va a pasar positivo. Y ahora el 50 que está multiplicando al t va a pasar a dividir. Entonces esto nos queda 450 dividido en, o sea, 475 dividido en 50. Y por lo tanto el tiempo les da 9,5 segundos. Entonces este es el tiempo que tardan las partículas en, o las bolitas en encontrarse. En ese instante, cuando han transcurrido 9,5 segundos, ambas bolitas se encuentran. ¿Ya? Entonces, este es el tiempo. ¿Ya? ¿Dudas? Eso era la letra A, ¿cierto? Que nos pedían el instante en el que se encuentra. ¿Ya? La letra A. La letra B dice a qué altura del piso se encuentran. Entonces, para poder saber a qué altura del piso se encuentran, lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo y reemplazarlo en alguna de las dos ecuaciones. ¿En cuál ecuación lo vamos a reemplazar? Si yo lo hago aquí, la posición de A es más fácil. Entonces, voy a reemplazar en la posición de A. Ya, esta era la letra A. Aquí la letra A, entonces aquí voy a ponerle letra B. La posición en la que se encuentran, entonces reemplazamos este tiempo en la ecuación de B y voy a ver la posición de A cuando el tiempo vale
9,5 segundos. Entonces, esto me va a quedar que IA va a ser 70 por 9,5 menos 5 por 9,5 al cuadrado. No sé cuánto nos da esto. La posición de A. Ya, 70 por 9,5 da 665. Menos, si elevamos esto al cuadrado y lo multiplicamos por 5, les va a dar 451,25. Y si restamos esto, nos queda que la posición a la que se encuentran es 213,75 metros. Ya, a esa altura estaban cuando ambas pelotitas se encontraron. Ya, después dice, ya, hasta ahí, ¿todo bien? Sí, voy a... ya, súper. Entonces, ahora la letra C dice, cuando la segunda pelotita alcanza la altura máxima, es decir, cuando esta pelotita llega y alcanza la altura máxima, ¿a qué altura del piso se encuentra la primera? Entonces, esta salió, fue, alcanzó su altura máxima, volvió y esta un poquito detrás, ¿cierto? Hace lo mismo, pero la pregunta es, cuando esta alcanza la máxima altura, ¿a qué altura estaba esta? Ya, voy a borrar aquí para poder Profe, no hacer... entendí ese número -5. ¿No sería -10 partido por 2? ¿Cuál? En la posición de A, En la donde posición de el último cálculo hizo 70 por 9,5 menos 5 por 9,5 al cuadrado. La última, la posición de A, la A. letra Aquí, B. Sí, pues, aquí. pero arriba. Ese -5 no es -10 partido por 2 y con el menos menos pasa por más. No, porque recuerden que estoy reemplazando en esta ecuación. Estoy reemplazando el tiempo en esta ecuación de aquí. En Pero esta. G no es negativo porque va hacia abajo. Sí, pero Eso aquí dijo. ya lo consideré. Cuando yo escribo esta ecuación, yo ya consideré que G es Ah, negativo. ya, ya. Puse el menos ahí y ya multipliqué un medio por 10. Entonces esta es mi ecuación final. Y en esta ecuación final es donde yo reemplazo el tiempo. Pero la Cualquier aceleración no es negativa. El 10 no es negativo. Sí, pues por eso tiene un menos ahí. Ah, ya. Con el menos Recuerden entendí. que la ecuación itinerario es esta, aquí arriba. Esta es la principal. Y este signo de aquí depende si la aceleración es positiva o es negativa. Entonces, como la gravedad es negativa, lo tomamos menos ahí. Entonces aquí ya está considerado, este menos ya tiene considerado que 10 es negativo. Y Ya, por ya. eso Perfecto. efectivamente nos queda un menos ahí. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Entonces, voy a borrar esto aquí. ¿Ya? Para hacer la letra C. Entonces la letra C me dice que encontremos la altura a la que se encontraba A cuando B alcanza la máxima altura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? ¿Cierto? Tenemos el piso y lo que va a ocurrir es que cuando la pelotita B alcance su máxima altura, ¿cierto? Queremos ver dónde va a estar la partícula A. Porque como esta salió después, ¿cierto? Cuando esta llegue aquí, cuando la pelotita esta llegue aquí, esta otra va a ir volviendo en algún punto y necesitamos saber a qué altura del suelo ocurre esta situación. Entonces, para eso, vamos a ver cuánto tiempo se demora esta partícula en alcanzar la máxima altura, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se demora la pelotita A en alcanzar la máxima altura y cuánto tiempo se demora B en alcanzar la máxima altura? Entonces, para saber cuánto tiempo se demora la partícula A en alcanzar la máxima altura, vamos a utilizar la segunda ecuación que yo les mostré. Recuerden que yo les dije que había una ecuación que decía que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, vamos a usar esta ecuación.
¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Cuando la partícula alcance la máxima altura, es decir, cuando están en este punto, lo que implica aquí es que la velocidad es cero. Esa es la Entonces, ecuación de caída libre. esta se puede ocupar tanto para caída libre como para el eje X. ¿Ya? La podemos usar en ambos casos. ¿Ya? Solamente tienen que considerar que cuando estamos en caída libre, la aceleración es menos g. ¿Sí? Entonces aquí, y esto ocurre siempre que cuando las partículas alcanzan, cuando van en subida y alcanzan la máxima altura, la velocidad final es cero. Y después se devuelve y empieza a caer. Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí la velocidad final va a ser cero, la velocidad inicial va a ser 70 y la aceleración que está afectando aquí es la aceleración de gravedad. Por lo tanto, esto es menos 10t. Entonces, esta ecuación que está aquí me va a permitir determinar cuánto tiempo tarda esta partícula en alcanzar su máxima altura. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda la partícula A en alcanzar su máxima altura? Esto va a ser el 10 que está, ¿cierto? Restando, nos va a quedar 10t igual a 70, por lo tanto el tiempo es 70 sobre 10 y eso es 7 segundos. Por lo tanto, la primera partícula se demora 7 segundos en alcanzar la máxima altura. Por lo Entonces tanto, contamos los 5 segundos. ya, es que esta es la partícula A. ¿Cuánto se va a demorar entonces la partícula B en alcanzar la máxima altura? 12. 12 segundos, exactamente. ¿Ya? ¿Por qué? Recuerden que la partícula A sale en t igual cero. Entonces, si la partícula A se demora 7 segundos en alcanzar la máxima altura, la partícula B también se va a demorar 7 segundos en alcanzar la máxima altura porque la velocidad es la misma. Pero como esta sale 5 segundos después, en realidad van a haber transcurrido 12 segundos hasta que la partícula B alcanza la máxima altura. Entonces, la pregunta es, ¿en qué posición está la partícula A? ¿A qué altura está la partícula A cuando la partícula B alcanza la máxima altura? Entonces, cuando B llega aquí, cuando B está en H máximo, han transcurrido 12 segundos. Y esa era la pregunta. ¿Por qué no como reemplazamos en B? ¿Por qué no reemplazamos en B? Porque B tiene un desfase. Entonces era más fácil calcular A y sumarle los 5 segundos. Ah, ya, solo por un tema Eso, de solo por facilidad. un tema de... Sí, ya porque aquí partimos en cero. Entonces, ya Pero entonces, deberíamos llegar a los 12 segundos si lo hacemos en la ecuación de IB. sí. Ya, entonces, ¿cuánto tiempo se va a tardar la partícula aquí? 12 segundos. Entonces, como la partícula B se demora 12 segundos en alcanzar la altura máxima, lo que yo quiero saber es en qué posición estaba la partícula A cuando B llegó aquí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es ver cuál es la altura de A cuando han transcurrido 12 segundos. Y así voy a saber a qué altura del piso estaba A cuando B llegó a su máxima altura. Entonces, recuerden que la posición de la partícula A eran 70 por 12, ¿cierto? Que sería el tiempo, menos 5 por 12 al cuadrado, ¿cierto? La posición de A en función del tiempo eran 70t menos 5t cuadrado. Esa era la ecuación para el móvil A, ¿cierto? Entonces ahora reemplazamos por los 12 segundos. ¿Por qué por los 12 segundos? Porque este es el tiempo en que la partícula B está en la máxima altura para saber a qué altura estaba A. Entonces, ¿cuánto les da esto? ¿A qué altura está aquí? Esto va a ser 840, 70 por 12, nos da 840 menos 5 por 12 al cuadrado es 720. Y si ustedes hacen esta resta, nos queda que la altura, cuando han transcurrido 12 segundos, es
120 metros. Entonces, la partícula A estaba a 120 metros del piso cuando la partícula B alcanzó la máxima altura. Bien, ¿dudas? Ya, yo les voy a mandar el enunciado para que ustedes lo puedan ver y les voy a mandar igual un PDF, les voy a subir un PDF donde está el enunciado y la solución. Ya, para que ustedes igual lo puedan revisar y lo puedan ver. Sí, entonces sería, la respuesta formal sería que cuando llegaron a una altura de 213 metros, como 75, la partícula A estaba a 120 metros, algo así. Claro, a ver, cuando lo que está ocurriendo aquí es que cuando la partícula B alcanzó la máxima altura, esta ya la había alcanzado y se estaba devolviendo. Entonces, ¿la máxima altura cuánto es? Si ustedes reemplazan 7 en esta ecuación, van a encontrar la altura máxima, el H máximo aquí. Ese H máximo, el I máximo es, si reemplazan, eso les va a dar 245 metros. Si reemplazan aquí 7 y 7, van a llegar a esto. Entonces la altura máxima es 245. Cuando la partícula B alcanza esos 245 metros, esta ya estaba bajando y se encontraba a 120 metros del suelo. Esta ya había empezado a descender, porque recuerden que esta salió 5 segundos antes. Entonces esta había alcanzado los 245 y ya estaba bajando. Entonces se encontraba a 120 metros del suelo cuando esta estaba en 245. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya. No sé si tienen alguna otra duda. En el caso de que las velocidades iniciales no fuesen iguales, no podríamos haber utilizado la posición de A o la No, claro. ecuación A. Exacto. Si las velocidades hubiesen sido distintas, hubiésemos tenido que directamente reemplazar acá. Ya para saber cuál es la altura máxima de la partícula B, porque obviamente si tiene mayor velocidad probablemente alcance más altura que si tiene menor velocidad. Como en este caso las velocidades eran iguales, lo único que había de diferencia eran 5 segundos de tiempo de desfase, esto igual les iba a dar eso, ¿ya? Pero claro, efectivamente si las velocidades son distintas, tendrían que haberlo hecho para el otro caso. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda? Un poco enredado porque acá le dio 213,75 metros y acá le dio 245 Lo que en el pasa es máximo. que esta es la posición donde se encuentran, donde sus posiciones son iguales. Y esto es Ok, en un menor profesor. tiempo. ¿Ah? Ahora A ver, les voy a hacer un dibujito aquí, como para ver si se entiende un poquito lo que está ocurriendo. Miren, en este caso, aquí, lo que ocurrió es que la partícula A salió en t igual 5, ¿ya? Alcanzó la máxima altura, que es en 7 segundos. Aquí hay 9,5. Y empezó a devolverse y estaba a 213,5. Y esta salió y cuando esta iba subiendo, esta iba bajando y esta iba subiendo, se encontraron. Aquí están los 213,75 que ocurre a los 9,5 segundos. Esta sigue subiendo hasta 12 segundos. En 12 segundos alcanza su altura máxima y se devuelve, pero en este transcurso de rato, esta siguió bajando y cuando esta llegó a los 12 segundos, la partícula ahora estaba a 120 metros del suelo. ¿Se entiende un poco más? Ya, porque recuerden que esta posición es la posición donde se encuentran. Y esta posición de aquí es la altura a la que estaba A cuando B alcanzó la máxima altura.
¿ya? No sé si con si así se entiende un poco mejor lo que está ocurriendo. ¿Ah? Sí, se entiende más. Sí, Sí, gracias. ya, ya. No sé si tienen alguna otra duda. No por mi parte. Ya, ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un ejercicio de lanzamiento de proyectiles. Ya que es cinemática ahora en 2 dimensiones. Ya, voy a borrar esto. Ya, y voy a hacer ahora, ya, ahora vamos a ver un ejercicio de cinemática en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que ahora vamos a tener lanzamiento de proyectiles. Es decir, cuando nosotros, todos los ejercicios que hicimos, los 2 ejercicios que hicimos, el primero se movía solo en X y el segundo se movía solo en Y. ¿Qué ocurre cuando hay lanzamiento de proyectiles? ¿Cierto? Tenemos ejercicios que tienen este tipo de movimientos o que tienen este tipo de movimientos, ¿ya? O viceversa, ¿cierto? Y o puede ser que salgan de aquí y lleguen a una cierta altura y choquen con algo y lleguen hasta ahí. Cuando tenemos este tipo de movimientos que son así, esto está en 2 dimensiones. Es decir, vamos a tener que considerar que el ejercicio tiene una velocidad en X, una velocidad en Y, ¿ah? Y vamos a tener que trabajar en 2 dimensiones. Y aquí vamos a tener que, ¿cierto?, hacer el análisis de descomponer la velocidad. Entonces recuerden ustedes que cuando tenemos el plano XY, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una velocidad que es así, con un cierto ángulo, la velocidad aquí tiene 2 componentes. Y el vector velocidad va a tener tanto una componente en X como una componente en Y. Entonces nosotros tenemos que ver componente a componente. Esta que está aquí va a ser la componente X de la velocidad y esta que está aquí va a ser la componente y de la velocidad. Por lo tanto, este vector va a ser lo que ocurre en X más lo que ocurre en Y, ¿cierto? Vx más Vy. Por lo tanto, si ustedes se recuerdan, aquí, ¿cuánto nos queda la componente X y cuánto nos queda la componente Y de ese vector? ¿Cuánto es Vx y cuánto es Vy? Ya recuerden que del teorema de Pitágoras nosotros sabemos que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa y que el coseno del ángulo es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Entonces, si nosotros aquí queremos saber cuánto es el cateto adyacente y cuánto es el cateto opuesto, podemos despejar de aquí la ecuación. Por lo tanto, el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo, ¿cierto? Y acá el cateto adyacente es la hipotenusa por el coseno del ángulo, ¿ya? Esto sale de hacer trigonometría, de hacer el teorema de Pitágoras y ver qué es el seno, el coseno y todo eso. ¿Ya? Claro, pero aquí lo vamos a tener, entonces, el vector es la velocidad. Esa es mi hipotenusa. Mi hipotenusa es el valor de la velocidad. Entonces, si yo quiero saber cuánto es la componente X, yo miro mi dibujo. En este caso, la componente X es la componente que está adyacente al ángulo. Entonces, Bx es la componente adyacente, o sea, el cateto adyacente. Por lo tanto,
la componente X va a ser la velocidad, ¿cierto? El valor de la velocidad, que es la hipotenusa, por el coseno del ángulo, y para el caso Y va a ser la velocidad por el seno del ángulo. ¿Por qué? Porque es el cateto opuesto. Entonces aquí ya no significa que siempre X vaya a ser coseno y que siempre Y vaya a ser seno. Esto va a depender de la posición del ángulo. Ya, si el ángulo está en esta posición, efectivamente X es coseno e Y es seno. Y siempre tenemos que fijarnos que las componentes sean el signo. En este caso, si nuestro sistema de referencia está así, el eje, la componente X viene en el mismo sentido, así que es positiva, y la componente Y va hacia arriba, así que es positiva. Pero eso va a depender de cómo sea nuestro dibujo, ¿ya? Entonces, las velocidades siempre las vamos a tener que descomponer en X y en Y. Y en este caso vamos a tener la ecuación de posición para el eje X, vamos a usar la ecuación itinerario en Y y en X. Vamos a tener que armar ambas ecuaciones porque el sistema se mueve en dos dimensiones. Entonces vamos a tener que escribir la posición de la partícula para el eje X y cómo nos queda la posición para la misma partícula, pero en el eje Y, considerando en X la velocidad en X y considerando en Y la velocidad en Y. ¿Ya? Y la velocidad, recuerden que tienen que descomponerla así, tanto en seno y en coseno, ¿cierto? Dependiendo de cómo esté el ángulo. Ya, no sé si tienen alguna duda con esto, como a modo de resumen, ya no sé si esto, cuando vieron lanzamiento de proyectil, el profesor los tiene que haber explicado, pero así como resumiendo un poquito la materia, no sé si tienen alguna duda con eso, ya, porque es importante para poder ver estos problemas de lanzamiento de proyectiles. Una sola duda, profesora. Cuando se define el ángulo, ¿es siempre con Ah, respecto al eje X hacia el vector? Eso se los va a decir el enunciado, ¿ya? Que puede ser aquí o hacia abajo, pero siempre el enunciado les va a decir. Eh, ya, qué bueno que les sirva. Es la idea de la tutoría. Ya, el enunciado generalmente les va a decir cómo, dónde considerar el ángulo. Generalmente es o así o hacia abajo, ¿ya? Con respecto al eje X. Ya, pero el problema siempre se los dice o les dan el dibujo, donde ustedes pueden verlo, ¿ya? Bien, entonces considerando esto, vamos a hacer el ejercicio número 3, ¿ya? Da igual, cualquier duda que vayan teniendo, vayan hablando para que podamos ir analizando lo que está ocurriendo. Entonces dice, el enunciado dice lo siguiente, dice, una pelota se lanza desde una ventana de un edificio. La pelota se lanza con una velocidad de 8 metros por segundo a 20 grados bajo la horizontal y golpea el piso 3 segundos después de ser lanzado. Entonces, tenemos lo siguiente. Ya, ustedes tienen que tener aquí buena comprensión de lectura porque es súper importante que ustedes extraigan la mayor información posible del enunciado del problema. Tenemos un edificio. Desde alguna ventana se lanza una pelotita, ¿cierto? Pero esta se lanza, el ejercicio dice que se lanza con una velocidad de 8 metros por segundo a 20 grados bajo la horizontal. Es decir, si yo lanzo la pelotita de aquí, aquí tengo mi horizontal, este es mi eje X, y me dicen que la lanzo 20 grados hacia abajo, es decir, la lancé como así. Así es el movimiento de la pelotita. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una salvedad aquí. Si a ustedes les dicen que se lanza por encima de la horizontal, sería así, ¿cierto? Y el movimiento sería así. Pero en este caso se dicen que es 20 grados bajo la horizontal. Entonces cada vez que les digan eso, ustedes tienen que considerar, si es bajo la horizontal es así y significa que este ángulo vale 20 grados y que la velocidad con la que se lanza es 8 metros por segundo. Ya desde alguna altura que no nos dice específicamente cuánto es, pero se lanza desde alguna altura. Lo que sí nos dicen es que el tiempo total de vuelo, es decir, el tiempo que la partícula se demora en ir de aquí hasta aquí son 3 segundos. Ya, entonces dice, lo voy a leer de nuevo ahora de corrido para que lo veamos con el dibujito. Dice, una pelota se lanza desde una ventana de un edificio
y la pelota se lanza con una velocidad de 8 metros por segundo, 20 grados bajo la horizontal y golpea el piso 3 segundos después de ser lanzado. Entonces se lanzó, vino como así y aquí, ¿cierto? 3 segundos después golpeó el piso. Esto significa que el tiempo de vuelo son 3 segundos. Ya la partícula recorrió todo en 3 segundos. Entonces les dicen, determinen la distancia horizontal a la que golpea la pelotita el suelo. La distancia horizontal significa esto. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas de lanzamiento de proyectiles, independiente si va hacia arriba o hacia abajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escribir la ecuación para el eje X, es decir, cómo es el movimiento de la partícula en X y cómo es el movimiento de la partícula en Y, ya con la ecuación itinerario. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que está afectando aquí que hace que la pelotita baje? Recuerden que en el eje Y vamos a tener la gravedad. ¿Ya? En el eje Y va a haber una aceleración que es la gravedad. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que fijar un sistema de referencia. Eso es lo primero para poder armar estas dos ecuaciones. Entonces, ustedes pueden fijar el sistema de referencia donde ustedes quieran. Se pueden parar aquí arriba, que es donde se lanza la pelotita, o se pueden parar en el suelo. Como les digo, para mí siempre es más fácil pararme en el suelo porque mido las alturas positivas. Pero esto es como ustedes quieran. Entonces, yo voy a medir aquí, voy a poner aquí mi sistema de referencia. Ahí va a estar el 0, ¿ya? 8. Ah, aparece un 9. No, es 8. 8 metros por segundo. Lo voy a escribir mejor. ¿Ya? 8. No sé si sabe mejor. La velocidad es 8 metros por segundo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces yo voy a fijar mi sistema de referencia en el suelo. Es decir, todo lo que va hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va a la derecha es positivo. Y desde aquí va a estar mi altura 0 y voy a medir mis alturas positivas hacia arriba. Entonces, analicemos primero qué ocurre con mi ecuación en el eje X. Esto en el eje X es la distancia final en X o el alcance horizontal. Entonces, el X de t es lo que les preguntan ahí que es el alcance horizontal o la distancia horizontal. Ya es lo mismo. Esta es la distancia horizontal, X de t. Y el I de t es la altura máxima, o esto es la altura final. ¿Sí? Esto es I de t. X de t es la distancia horizontal, o sea, esto sería el alcance horizontal y la altura final vendría siendo aquí. Ya eso pero va a depender del sistema de referencia, pero para que ustedes sepan, I de t es la altura que alcanza la partícula después de un cierto tiempo y X de t es la distancia horizontal que alcanza la partícula después de un cierto tiempo. Entonces, la distancia final va a ser igual a la posición inicial en X. Ya, armemos la ecuación. La posición inicial en X, si bien la partícula se lanza aquí, ¿cierto? Pero como yo puse mi sistema de referencia aquí, la partícula no se ha movido horizontalmente, sigue estando en este mismo punto. Ahí. Horizontalmente está en este mismo punto, por lo tanto la posición inicial en X sigue siendo 0 porque no se ha movido hacia acá. ¿Ya? Sigue estando en la misma línea del 0, en X. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en X por el tiempo. Entonces aquí tenemos que analizar qué ocurre con la velocidad. En este caso tenemos lo siguiente. Vamos a tener así. Está mi eje X. Este va a ser mi eje Y, pero como está hacia abajo es negativo. Recuerden que yo puse mi eje positivo hacia arriba. ¿Y por qué lo dibujo así? Porque la velocidad viene así. Y ese ángulo es 20. Entonces yo tengo que calcular la componente X de la velocidad y la componente Y de la velocidad. Porque aquí va a ir V0 en X y aquí va a ir V0 en Y. Entonces, en este caso, ¿qué ocurre? Que esto que está aquí es la componente X y esto que está aquí es la componente en Y de la velocidad. Entonces,
la componente X sigue siendo positiva porque la flechita sigue siendo hacia la derecha. Entonces, como la velocidad en X es ese vector que está ahí y ese es el cateto adyacente al ángulo, esto va a ser 20 por, o sea, perdón, va a ser 8, ¿cierto? Que es la velocidad. Recuerden que la velocidad es 8, esa es la magnitud de mi vector. Entonces la velocidad va a ser 8 por el coseno de 20. Esa es la velocidad en X. Pero en el eje Y, ¿qué ocurre? Como la componente va hacia abajo, esto va a ser negativo, porque la velocidad aquí en este caso, el vector apunta hacia abajo. Entonces, cuando yo escriba la velocidad en Y aquí, voy a considerar ese menos. Entonces me va a quedar que aquí va a ser menos 8 por el seno de 20, pero como esto sigue siendo el cateto opuesto, sigue siendo seno, pero el signo ahora va a ser negativo porque está apuntando hacia abajo. Entonces, ¿cuánto nos queda esto aquí? Si yo multiplico 8 por el coseno de 20, eso les va a dar 7,51. Y si yo multiplico menos 8 por el seno de 20, eso les va a dar menos 2,73. Ya, entonces, esta es la velocidad en el eje X y esta es la velocidad en el eje Y. Y estos valores los vamos a utilizar acá. Ya, en el eje X no hay aceleración, porque no se considera ni el roce con el viento ni nada. Yo solo lancé la pelotita con una velocidad inicial y no le hice nada más en X. No la aceleré, no la frené, no le hice nada. Por lo tanto, cuando hacemos estos ejercicios de lanzamiento de proyectiles, la aceleración en X no se considera cero, a menos que a ustedes les especifiquen claramente que algo está frenando la partícula en X o que la está acelerando. Si el enunciado no les dice nada de eso, no hay aceleración y la ecuación solo queda así. Por lo tanto, para el eje X, la ecuación va a ser la velocidad en el eje X, que sería 7,51 por t. Esta es la ecuación para el eje X. ¿Ya? Eso solamente. ¿Qué ocurre en el eje Y? En el eje Y me va a quedar que la posición o la altura final de la partícula va a ser igual a la altura inicial. Ya, como yo puse mi sistema de referencia en el suelo, la partícula se lanza desde una altura h, que todavía no sabemos cuánto vale, pero es h. Esta es la altura inicial de la partícula. Por lo tanto, aquí voy a poner h. Independiente de que todavía no sepa cuánto es, lo único que yo sé es que su altura inicial es h. La velocidad inicial va a ser la velocidad inicial en I de la partícula y la aceleración que está afectando aquí es la gravedad. Por lo tanto, aquí voy a tener menos, ¿cierto? Porque la gravedad va para abajo, un medio de g por t cuadrado. Ya en el eje X no considero la gravedad, porque la gravedad no está en X, la gravedad está solo en el eje Y, por lo tanto la escribimos en la ecuación en Y. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación de la partícula en el eje Y? Va a ser su posición inicial, que es h. Ya, la velocidad inicial es la velocidad inicial en I, pero la velocidad inicial es negativa porque viene hacia abajo. Recuerden que la partícula se tiró con un ángulo hacia abajo, así que aquí me va a quedar menos 2,73t menos un medio por 10, ¿cierto? Porque la gravedad sigue siendo 10 igual aquí, g siempre vale 10. Entonces, un medio por 10 es 5, así que aquí nos va a quedar 5t cuadrado. Y esta es la ecuación de la partícula para el eje Y. ¿Ya? Entonces aquí vamos, una vez que ya tengamos las dos ecuaciones, vamos a empezar a ver qué es lo que nos están preguntando. Ya, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya. Bien, entonces la primera pregunta dice la distancia horizontal a la que golpea la pelota. La distancia horizontal es esto. Entonces, si yo quiero saber a qué distancia golpea la pelota en el eje X, lo que tengo que hacer es reemplazar el tiempo total de vuelo aquí. El tiempo total de vuelo ya lo sabemos, son 3 segundos porque el ejercicio lo daba. Por lo tanto, la distancia horizontal cuando t vale 3 segundos va a ser 7,51 por 3.
¿Ya? ¿Cuánto les da esto? Si ustedes calculan eso, eso les va a dar 22,53 metros. Por lo tanto, la partícula golpea a 22,53 metros. Es decir, de aquí hasta aquí hay 22,53 metros. Esa era la letra A. La letra B dice la altura de lanzamiento, es decir, cuánto vale este H. Entonces, para saber ese, tengo que despejar el H de aquí. El tiempo ya lo sé porque son los 3 segundos. Ya, entonces, ¿cuánto vale la posición o la altura final de la partícula? La partícula se lanza de esta altura H y después llega al piso. Entonces, ¿cuánto vale la altura final? Cuando la partícula llegue aquí, su altura final es 0 porque va a estar en el suelo a nivel del piso. Entonces, su altura final es 0. Me queda H menos 2,73 por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se demoró? Los 3 segundos. 3 menos 5 por 3 al cuadrado. Y si ustedes se fijan aquí, esto nos va a permitir determinar cuánto es el valor de la altura inicial. Entonces 2,73 por 3 nos da 8,19. Menos, claro, aquí vamos a poder despejar H. Voy a reemplazar estos datos primero y de ahí vamos a despejar H. Y después les va a quedar, bueno, 3 al cuadrado es 9 y 9 por 5, 45, ¿cierto? Aquí podemos sumar estas dos cosas. Entonces les queda 0 igual a h, signos iguales se suman y se conserva el signo. Y eso les va a dar 53,19. Y aquí despejamos, ¿cierto? Este término que está restando pasa al otro lado sumando. Así que 53,19 es igual a h. Por lo tanto, la altura desde la que se lanzó la partícula eran 53,19 metros. Ya, esa era la altura de lanzamiento. Ya, ¿dudas hasta ahí? Si nuestro sistema de origen fuera la ventana, ¿sería la altura negativa? Claro, si ustedes hubiesen puesto su sistema de referencia aquí, esto les hubiese quedado menos 10, pero es porque en realidad, si ustedes ponen el sistema de referencia ahí, el h les hubiese quedado acá, como la altura final. Y esa altura final les hubiese dado negativa, exactamente, porque era la posición para el otro lado. Por eso es más fácil pararse en el suelo, porque así uno evita medir valores negativos, de alturas negativas. Ya, ¿dudas hasta ahí? Eh, Profe, por ejemplo, el 8 por coseno de 20 y el 8 Ajá. seno, eso es el velocidad final, ¿no? ¿Cómo No, se esta es llama? la velocidad inicial, la velocidad con la que se lanzó Ah, la partícula. Yo tomé esto y lo llevé aquí para hacer la descomposición. ya. Ah, entonces, claro, es velocidad inicial por Esto coseno es del ángulo que me den. exacto. Ya, Y ese término que es velocidad inicial es el que ustedes van a poner aquí en la ecuación y aquí en la ecuación. ok. ¿Ya? Bien. ¿Tienen alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, este material yo se lo voy a subir al Classroom, ¿ya? Los desarrollos, voy a ver si encuentro algún otro ejercicio que les pueda agregar ahí para que lo puedan ver y analizar, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda. ¿Alguna otra pregunta? Ya la próxima semana vamos a hacer algo de coordenadas polares y análisis gráfico, ¿ya?
Sí, sí, voy a ver si encuentro algunos otros más para poder subírselos y anexárselos ahí para que puedan tener más o menos unos poquitos más ejercicios. Ya igual si tienen guía, igual me las pueden mandar para que las vayamos viendo en las siguientes clases, ¿ya? Bien, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí. Yo les voy a subir el PDF. Yo creo que entre hoy día y mañana se los voy a dejar en el Classroom cuando esté la... qué bueno, chicos. Esa es la idea, que esto les sirva y sea útil y que si ustedes están estudiando y tengan dudas, igual en la tutoría es para resolver esas dudas también. Entonces, si ustedes están haciendo una guía y no la pudieron hacer, mándenme el ejercicio y lo revisamos aquí. Si bien yo hago ejercicios que el profe me pide que haga, también es importante si ustedes tienen dudas con alguno que los podamos revisar. ¿Ya? Sí, yo en tanto esto no es automático, pero déjeme que voy a dejar de compartir y voy a parar la grabación.